Hola a todos, espero que estén muy bien. Bueno, en este video vamos a tratar dos temas. Será el quinto video que hago de esta serie. El segundo de ya el proceso de recuperación, de nuevamente demostrar la adquisición o el conocimiento como tal de estas áreas. Entonces me voy a permitir iniciar. Eh, Bueno, esto es en el marco de la especialización en seguridad en el trabajo de la Universidad del Cauca. Y el tema que voy a tratar en esta primera parte de la presentación es el control de los contaminantes tóxicos. Vamos entonces a continuar a empezar con el primer ejercicio. Listo. Este es el contexto. Es una persona que trabaja con una máquina de fresado industrial en una empresa de maderas aglomeradas. Esta es la máquina, allá está la persona haciendo el tema pues operativo del manejo de la máquina, y tiene entonces una campana de absorción que mide 40 centímetros por 80 centímetros. ¿Listo? Ahí tenemos entonces el primer ejercicio. Tenemos nuestra campana y vamos entonces a empezar a hallar unas características, ¿sí? Esto lo vamos a manejar con medidas decimales. Ya, de lo milimétrico lo pasamos a lo decimal. Entonces tenemos que para el primer ejercicio tenemos que 30.28 centímetros son iguales a un pie. Y nosotros tenemos la medida de nuestra campana, ¿sí?, en un lado de ancho y de largo de 40 por 80. Tenemos que pasar eso a pies, entonces básicamente pues hacemos una operación, una regla de 3, en donde si 30.28 centímetros son iguales a un pie, 40 centímetros es igual a cuánto. Esto nos debe dar una medida de 1.3, ¿sí? Al hacer la multiplicación de 40 por 1 dividido 30.28 nos da 1.3 pies, que nos equivale ese lado ancho. Y el lado largo nos equivale a muy seguramente nos va a dar 2.6, que es el doble de la medida que ya inicialmente habíamos calculado. Entonces hacemos esa operación de multiplicar 1.3 por 2.6 y ahí tenemos un área que mide 3.38 pies cuadrados, ¿sí?, de área de absorción de esa campana. ¿Listo? Ahí tenemos entonces que para ese primer ejercicio es un polvo volátil muy fino, ¿sí?, pelusa de algodón o polvillo de madera, ¿sí? En este caso, maderas aglomeradas, maderas que han sido tratadas de manera industrial y que tienen pues un contaminante bastante alto. Entonces, la velocidad de captura, el FPM, va a ser de 2000 para este caso. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces, para continuar pues con el ejercicio, entonces tenemos que 3.38 pies cuadrados, ¿sí?, es el área y la velocidad de captura es de 2000 fpm, y vamos entonces con esa información entonces a hallar un caudal, ¿sí? El caudal es igual a Q, y el Q es igual a la velocidad por el área. Eso nos da un caudal. Entonces la velocidad, ¿sí?, ya la tenemos ahí, que es de 2000 fpm, y un área que es de 3.38 pies cuadrados, ¿sí? Hacemos esa multiplicación y nos da 6.760 pies cuadrados aire por minuto capturado. ¿Listo? Pies cuadrados no, 6.760 pies cúbicos de aire. ¿Listo? Por minuto. Y eso resulta siendo nuestro CFM, 6.760. Por otro lado, entonces vamos a hallar otros valores importantes para el diseño pues, de nuestro sistema de captura, de control de esos contaminantes tóxicos. Entonces tenemos por acá que 80, que es el lado más largo, lo vamos a dividir sobre una constante que es 3, y eso nos va a dar un igual a 26.66. Lo aproximamos a 27, ¿sí? A 27, 26.66 lo llevamos a 27 y eso lo vamos a dividir por los centímetros. ¿Listo? Perdón, por las pulgadas. Ese valor de 27, que son centímetros, lo vamos a llevar a pulgadas, y una pulgada es igual a 254 centímetros. Entonces hacemos esa división y nos va a dar 10.62
pulgadas en este caso. Esas 10.62 pulgadas pues no son comerciales, el ducto no es comercial, y el ducto mayor para que cumpla con esa función y permita la extracción pues será de 15 pulgadas, que es lo comercial que viene. Entonces trabajaremos con esas 15 pulgadas y ahora necesitamos hallar un diámetro para hallar pues el otro valor que ya más adelante vamos a ver. Entonces tenemos acá que esas 15 pulgadas de nuestro ducto lo dividimos por las 12 pulgadas que tiene un pie es igual a 12 pulgadas, entonces hacemos una división y nos da 1.25 pies, ¿sí? Lo señalo ahí con una comilla, pies de diámetro que tiene ese ducto, ¿listo? Entonces el ducto tiene 1.25 pies. Y entonces nos vamos ahí a hallar el área, ¿sí? De esa circunferencia, ¿sí? De ese ducto. Entonces tenemos que en la fórmula el área es igual a phi sobre radio al cuadrado, entonces tenemos ahí el phi 3.14 sobre el radio al cuadrado. El radio, si tenemos 1.25, pues la mitad, ese es diámetro, la mitad sería el radio, que es 0.625 al cuadrado, y eso nos da una operación de 1.23 pies cuadrados en área, ¿sí? Que tiene de manera circular ese ducto. Entonces para nuestro primer ejercicio tenemos entonces que tenemos la Q, que es un 6760 CFM, y necesitamos entonces diseñar el ciclón que nos permita hacer esa captura. Para eso tenemos esta tabla en donde empezamos a hacer una serie de búsqueda, pues yo aquí yo ya lo he buscado, he encontrado el valor, y la fórmula para hallarlo es igual a CFM por el CFM máximo, que en este caso es este, ¿sí? O he hallado ya este, menos el CFM mínimo, dividido entre 2 y sumamos el mínimo. ¿Listo? El CFM mínimo. Vamos a empezar con esa fórmula, empezar a reemplazar. Entonces, el CF mínimo, máximo, perdón, 9.750 menos 5.300 dividido 2 más 5.300, que es el CF mínimo. Eso nos da un valor de 4.450 dividido 2 más 5.300 nos da un valor de 2.225 más 5.300 y ahí ya nos da entonces un CFM de 7.525 que nos permite a nosotros garantizar la captura de todas esas partículas que nos está produciendo la máquina. Entonces vamos aquí con el diseño del ciclón ya de acuerdo a estas medidas. Entonces tenemos que tiene de diámetro, perdón, tiene 57 pulgadas, tiene 31 en altura, ¿sí? Esta altura de aquí, perdón un momento, mi hija me requiere. Bueno, entonces retomo aquí el ejercicio. Aquí ya está nuestro ciclón, de acuerdo a los cálculos que hemos realizado. Tenemos de que tiene un diámetro de 57 pulgadas y unas medidas pues que ahí nos va dando y que debemos ir reemplazando para el diseño de nuestro ciclón que permita hacer la captura de esas partículas contaminantes. Nuestro segundo ejercicio, entonces tenemos que es una persona que trabaja con una máquina de corte de láminas de asbesto para textiles en una empresa de elementos para protección térmica. Esa es la máquina, la operación. Ahí tenemos entonces que tiene una campana que tiene 56 por 77 centímetros y que va a permitir entonces darnos los cálculos. Aquí tenemos los datos entonces de 30.28 es igual a un pie, entonces 56 centímetros es igual a 1.8 pies. Listo, ahí tenemos nuestra primera regla de 3, nuestra segunda, entonces la tenemos con 77 centímetros que corresponden a 2.5 pies. Listo, y el área entonces ya nos sale en pies cuadrados de 4.5, haciendo esas dos multiplicaciones, tanto el largo como el ancho en pies. Aquí tenemos nuestra tabla
Recuerden que les dije que era asbesto, ¿sí? Fibras de asbesto. Nos da un polvo promedio industrial con una velocidad de captura de 3500 fpm. ¿Listo? Entonces esa es nuestra velocidad de captura. Aquí entonces continuamos con el ejercicio, traemos los datos que tenemos allá de los 4.5 pies y esta velocidad de captura de 3500 fpm. Tenemos un caudal que es de 3500 por 4.5, eso nos da 15.750 pies cúbicos de aire por minuto que captura como tal, ¿sí? Ese ciclón. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro CFM, ¿sí? Y esto nos va a permitir más adelante el diseño del ciclón, de acuerdo a la tabla que hace un momento vimos, 15.750 CFM. Y por el otro lado, entonces, calculamos el ducto. El ducto es el ancho dividido sobre 3, que eso nos da 25.66, ¿sí? Lo redondeamos a 26 y esas 26, ¿sí? Pulgadas las vamos a llevar a, en este caso, perdón, esas 26 centímetros los llevamos a pulgadas. Recordemos que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Hacemos esa división, 26 sobre 10.54 nos da un valor de 10.23 pulgadas y comercialmente no encontramos eso, entonces nos vamos con la superior que ya es de 15 pulgadas para pues que pueda transportar todos esos contaminantes mediante ese ducto. Y aquí lo llevamos, nos da 15 pulgadas dividido, lo vamos a llevar a pies, nos da 1.25 pies de diámetro. ¿Listo? Y tenemos nuestro cálculo de área del ducto circular. Entonces tenemos ahí que es un 3.14 que es el phi y el radio al cuadrado que es 0,625 al cuadrado. ¿Listo? Eso nos da un valor de 1.23 pies cuadrados, ¿sí? De área de ese área de ese ducto. ¿Listo? Tenemos entonces que nuestro caudal es de 15.750 CFM, entonces debemos ubicar ahí, hallar el ciclón que nos permita hacer la extracción de eso. Y aquí tenemos entonces en nuestra fórmula, empezamos a hacer reemplazos ahí para hallar un ciclón que nos permita hacer esa captura de 15.750. Ahí tenemos un cálculo ya previamente preparado de 21.750 en su valor mayor, ¿sí? Perdón, de 21.700, menos el menor que es 11.800, lo dimos entre 2 y le sumamos el menor. Eso nos va un valor de un CFM de 16.750 superior, ¿sí? Garantizando la absorción de este primer requerimiento que tenemos acá. Entonces el ciclón que nosotros vamos a editar es el de talla 23, número 23, y que tiene estas medidas. Entonces empezamos básicamente aquí a calcular, a reemplazar más bien las 14 pulgadas que tiene en esta salida, los 289 que tiene en este largo como tal, las 85 pulgadas que tiene acá en este diámetro, bueno, y empezamos a reemplazar esos valores para construir nuestro ciclón. Ese es nuestro segundo ejercicio. Vamos por nuestro tercer ejercicio. Es una persona que trabaja en una empresa que procesa óxido de calcio y en el proceso de pulverización y empacado de sacos para ser comercializados. Óxido de calcio, que es también conocido como cal, muy frecuente anteriormente para, por ejemplo, pintura de fachadas en nuestro centro histórico. Entonces tenemos acá esa campana de 32 centímetros por 91 centímetros, o sea, campana extractora, ahí nuestro operario, y tenemos entonces reemplazamos nuestras fórmulas, en donde según la regla de 3, los 32 centímetros nos van a dar 1.1 pies, ¿sí? Está muy cerquita ahí la medida al valor, y por el otro lado el 91 nos va a dar alrededor de unos 2. Nos da casi que específicamente 3 pies cuadrados. ¿Listo? 3 pies cuadrados.
Entonces hacemos esa multiplicación para hallar el área en pies cuadrados y nos da 3.3. ¿Listo? Aquí tenemos entonces polvo, en este caso partículas, polvo de cal viva. ¿Listo? Y nos va a requerir una velocidad de captura de 4500, es bastante alta. Recordemos que esa cal puede llevarnos a procesos de enfermedades laborales, por ejemplo una silicosis, ¿sí? Enfermedades principalmente pues, respiratorias, de difícil manejo. Entonces tenemos acá que la velocidad de captura va a ser de 4500 fpm. Bueno, acá tenemos entonces ya nuestros datos que previamente calculamos, ¿sí? Tenemos la velocidad de captura, vamos a hallar entonces el caudal. El caudal, 4500 por 3.3 pies cuadrados, entonces nos da 14.850 pies cúbicos de aire capturados durante un minuto, ¿sí? Capturados, pasados mediante ese ducto, mediante ese elemento, durante un minuto nos da 14.850 CFM, ¿listo? Y por el otro lado, entonces hallamos el tamaño del ducto. Entonces tenemos que 91 centímetros lo dimos entre 3, eso nos da 30.33. En valor con decimal lo llevamos, lo aproximamos a 31. Y ese 31 lo dimos, esos 31 centímetros los dimos por los 2.54 mejor centímetros que tiene una pulgada para llevarlo a pulgadas, y eso nos da un tamaño de 12.20 pulgadas. No lo tenemos comercial en ese tamaño, lo tenemos que llevar a 15 pulgadas, ¿sí? Y a la hora que hacemos nuestra nuevamente división, pues nos da un valor de 1.25 pies de diámetro. ¿Listo? Al hallar nuestro valor de área de ese ducto, entonces nos da que tenemos un 21.3, ¿sí? Perdón, un 1.23 pies cuadrados, ¿listo? Al hallar esa fórmula. Y aquí tenemos entonces nuestro diseño del ciclón, ¿sí? Donde tenemos un 14.850, previamente hemos hecho el ejercicio, ¿listo? En donde hallamos el CFM máximo de 21.700 menos el mínimo de 11.800, que lo tenemos por acá, ¿sí? Y eso nos da unas medidas entonces de un valor de 4.950, le sumamos el mínimo, ¿sí? Y nos da un valor de 16.750 para el diseño de ese nuevo ciclón. ¿Listo? Que aquí lo tenemos. ¿Listo? Entonces tenemos un largo total de 2,89 pulgadas, un diámetro de salida acá de 14, el de acá en diámetro de 85 pulgadas, y así vamos reemplazando cada uno de los valores de acuerdo a esta tabla que nos permite diseñar el ciclón como tal. Bueno, vamos sobre el cuarto ejercicio de 10 ejercicios, en donde tenemos una persona que trabaja con una máquina de procesamiento de bandas de caucho, más o menos similar a un icobandas, podría pensar uno. Entonces tenemos ahí nuestro cuarto ejercicio, en donde tenemos una campana que mide 42 por 82 centímetros. Es una persona que trabaja con con esa sustancia, con esos materiales, y empezamos a hacer nuestro cambio acá, reemplazando esas fórmulas. Tenemos ahí de que 42 centímetros por 1 dividido 30.28, eso nos va a dar alrededor de 1.38 pies, ¿sí? Son las veces que cabe ese 42, ¿sí? en el 38. Perdón, que el 30.28 nos cabe en el 42, ¿listo? Entonces ahí tenemos 1.38 de ancho, y en la medida del 82 nos debe dar poco menos del doble, que es 2.7 pies. ¿Listo? Hallamos entonces esa área multiplicando los dos valores, y además de eso también tenemos en cuenta acá que nos dice polvo fino de caucho, ¿sí? Perdón, recuerden que estamos haciendo el ejercicio en algo similar a lo que podría pasar en icobandas. Acá tenemos entonces ese valor, que la velocidad de captura va a ser de 2500 fpm. Entonces continuamos con nuestro ejercicio, vamos a hallar entonces el caudal de 2500 por 372,
pies cuadrados nos da entonces un cúbico de 9300 pies cúbicos de aire por minuto. ¿Listo? Y ese es nuestro CFM. Por acá tenemos entonces la medida más larga de la campana, que es 82, lo dimos entre 3, 82 centímetros, nos da 27.3 centímetros, lo aproximamos a 27 y ese valor de 27 lo vamos a dividir. Eso nos da 10, los vamos a ir por el 2.54 centímetros para que nos den pulgadas, 10.62 pulgadas. No tenemos ese valor, nuevamente lo procesamos con las 15 pulgadas y eso nos da entonces un valor de 1.5 pies de diámetro, ¿sí? Y al hallar nuestra fórmula tenemos que tiene un área de 1.23 pies cuadrados. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro ejercicio cuarto con la hallada del ciclón, ¿sí? Este ciclón es de 9300 CFM, tenemos que hallar ese valor, entonces lo buscamos de manera previa, pues yo ya he hecho el ejercicio acá, en donde 12300, ¿sí? Menos 6700 dividido entre 2, le sumamos el 6700, eso me da este valor, al hacer la división me da 2800, cuando lo sumo me da un valor de 9500. 200 CFM superior a ese 9300 que necesitamos, por ende esa medida de ciclón del 19, ¿sí? De talla 19 es el que nos sirve para este ejercicio de aquí. Y aquí entonces básicamente nuevamente reemplazamos valores, 17.5 pulgadas acá y el 12 de salida, el 64 por acá de ingreso, de filtro también. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro ciclón diseñado. Vamos con el quinto ejercicio. El quinto ejercicio, entonces tenemos que es una persona que trabaja con una máquina de corte de láminas de granito para mesones de cocina. ¿Sí? Esos mesones son los que pues normalmente se instalan para las encimeras de las cocinas como tal. ¿Sí? Mesones. Ese granito pues tiene también unas implicaciones ahí en cuanto a la salud para los trabajadores, bastante y frecuente pues que uno encuentre en el tema de la construcción la gente pues sin esta protección, por eso importante este análisis. Bueno, aquí tenemos nuestras medidas de 54 por 75 centímetros, empezamos a hacer nuestra regla de 3 para hallar que en el primer caso mide 1.78 pies de ancho por 2.47 pies de largo, ¿sí? Esos 75 centímetros, ahí es el cálculo, nos da un área de 4.39 pies cuadrados, ¿listo? A una velocidad de 3500, ¿sí? En este caso, por acá lo tenemos, ¿sí? Entonces dice polvo de granito, ¿listo? 3500, entonces esa va a ser nuestra velocidad de captura, 3500 fpm, ¿listo? Acá empezamos entonces a hallar ese caudal. Al multiplicarlo, eso nos va a dar un valor de 15.365 pies cúbicos, perdón, de aire por minuto, que eso es igual a CFM. Y hallamos entonces el tamaño del ducto. El tamaño del ducto son 75 centímetros dividido entre 3, nos da 25. Esos 25, pues me va a dar ahí una medida diferente a la que ya nos ha dado anteriormente. Esos 25 a dividirlo por 2.54, este 4 me baja acá esto en pulgadas y me da 9.84. 9.84 pulgadas, y yo si encuentro en el comercio un ducto por ejemplo de 10 pulgadas, sí lo podría encontrar. Entonces me voy a ir con ese de 10 pulgadas, en donde encuentro que si yo divido esas pulgadas sobre las pulgadas que tiene un pie, me da 0.83 pies de diámetro. Ahora bien, yo voy entonces a hallar el área, y en este caso divido, pues si el diámetro es de 0.83, el radio es la mitad, o sea 0,415, y en este caso la fórmula me dice que es al cuadrado, entonces a la hora que yo hago esta operación me da 0.54 pies cuadrados de área de ese ducto como tal. Y aquí tenemos el diseño de nuestro ciclón, entonces mediante la fórmula me permite hallar que el ciclón que me va a funcionar a mí es uno que tenga un valor igual o superior, ¿sí? El más cercano a 15.365 CFM, ¿sí? Y aquí tenemos entonces la medida de 21.700 menos 11.800, que lo sacamos de aquí,
dividido entre 2, sumamos el menor, ahí tenemos entonces ese primer cálculo que nos da de esa resta, luego de esa división sobre 2, luego lo sumamos y ahí tenemos entonces un ciclón que nos permita una captura, un CFM de 16,750, ¿sí? Esos son cúbicos por minuto, ¿listo? Y acá tenemos entonces un ciclón talla 23, medida 23, y vamos entonces a hallarlo. Acá es de 2,89 de largo, ¿sí? Tiene un diámetro total de 85, una salida de 14, que aquí la tenemos, ¿sí? Y empezamos nuevamente a reemplazar todos nuestros valores para que se fabrique ese ciclón de esas medidas. Listo, tenemos el sexto ejercicio. Es una persona que trabaja en una empresa que procesa plomo, ¿sí? Para el proceso de pulverización, para que esto sea aplicado en los muros que utilizan para laboratorios de rayos X. Entonces, a lo que hacen es pulverizar el plomo como tal, a medida pues de ejercicio académico. Tenemos entonces acá que tiene una medida esa campana de 30 por 90 centímetros, ¿sí? Ese es nuestro ejercicio. Entonces, nuevamente regla de 3, 30 centímetros, eso me va a dar 0,99 pies en la medida más angosta, y en la medida más larga tenemos 90 centímetros, que nos da 2,97 pies. Listo, acá tenemos entonces 0,99 por 2,97, ¿sí? Eso nos da un valor de 2,94 pies cuadrados. ¿Listo? Y acá tenemos que esto termina siendo bien complejo para la salud. Necesita una velocidad de captura mucho mayor, un FPM, mucho mayor, de 4.500. Y esa va a ser nuestra velocidad de captura en FPM. Acá tenemos entonces nuevamente nuestros valores, ¿sí? Y vamos a hallar el caudal. El caudal entonces termina siendo 4.500 por 2,94 pies cuadrados, y eso en cúbicos nos da 13.230 pies cúbicos de aire por minuto, que es igual al CFM. Y ahí tenemos entonces nuestra división de 90 dividido 3, nos da 30 centímetros. Esos 30 centímetros los dividimos por los 2,54 centímetros, que nos va a dar un valor de 11,81. No tenemos ese diámetro en el comercio de ductos y nos vamos por un ducto de 15 pulgadas de diámetro. Ahí tenemos entonces nuestra división nuevamente en diámetro 1,25, y eso pues nos da un radio de ese ducto de 0,625, y en la fórmula al cuadrado nos da 1,23 pies cuadrados. ¿Listo? En la solución de ese sexto ejercicio tenemos entonces que el ciclón, más bien, que necesitamos para ese proceso, ¿sí? Es un ciclón que nos capture 13.230 CFM, ¿sí? Que son pies cúbicos por minuto. Y ahí tenemos entonces el CFM. Me encuentro que el 18,250, ¿sí? Del máximo sobre el mínimo de 9.990, haciendo el cálculo, me da que tiene 14.075, está por encima. Entonces la medida en este caso del número 22, del ciclón 22, pues va a ser el ejercicio que nosotros requerimos solicitar instalar allá, ¿sí? Que es de 265, ¿sí? En su medida total de 78 acá de ingreso o de egreso, de esta de posición acá de 14, ¿sí? Y reemplazando pues nuevamente todas nuestras medidas ahí, el 140,5 pulgadas, el 125 aquí en este otro tamaño, y etcétera. ¿Listo? Eso con nuestro sexto ejercicio. Vamos al séptimo, que es una persona que trabaja con una máquina de corte láser de láminas de aluminio. Resulta que este corte láser produce unos vapores, unos humos, ¿sí? Esos humos, ¿sí? En este caso de aluminio, pues pueden también ser perjudiciales para el cuerpo humano. Y ahí tenemos entonces una campana de 46 por 67 centímetros.
empezamos a reemplazar nuestros valores, ¿sí? En esa primera dato nos da 1.51 pies, los 46 centímetros y los 67 nos dan 2.21 pies. A la hora que hacemos nuestra multiplicación, entonces tenemos ahí 3.33 pies cuadrados, ¿sí? De área de esa campana, y nuestra velocidad de captura para humos de óxidos de zinc y aluminio es de 1400, ¿sí? En velocidad de captura. Son humos. En teoría, por eso la velocidad termina siendo más baja, porque digamos que es más fácil cogerlos. Mientras que, por ejemplo, el plomo, como era el ejercicio anterior, es mucho más pesado, entonces necesita más velocidad de captura. ¿Listo? Acá en este caso, como son humos, la velocidad de captura va a ser menor. Y acá la tenemos con 1400 ppm. Entonces, acá tenemos nuevamente nuestros valores que empezamos a reemplazar en la fórmula y nos da un total de un CFM de 4662, ¿sí? Que es igual a 4662 pies cúbicos de aire capturados en un minuto. ¿Listo? Y acá tenemos entonces nuestro ducto. 67 dividido 3, 67 centímetros nos da 22.33 centímetros. Lo aproximamos hacia abajo, en este caso a 22 centímetros. Lo dividimos por los 2.54 y eso nos da un valor de 8.66 pulgadas. 8.66. Tendríamos unos ductos de 8 pulgadas, pero tenemos el 66, tenemos que irnos por el ducto más alto y ese es el de 10 pulgadas. Y a la hora que hacemos nuestro cálculo en pies, ¿sí? Entonces nos da que necesitamos un ducto que tenga un diámetro de 0.83 pies de diámetro. ¿Listo? Y en nuestra área, ¿sí? De ese ducto, entonces tenemos que permite el paso en total de 0.54 pies cuadrados de área en cuanto a ese ducto. Acá tenemos entonces el cálculo para hallar el ciclón que necesitamos de 4662 CFM. Buscamos los valores máximos y mínimos. Ya el ejercicio pues saben cómo es. El CFM máximo menos el mínimo lo dividimos entre 2. Bueno, eso lo restamos, ¿sí? El máximo le restamos el mínimo, luego eso lo dividimos entre 2 y luego le sumamos a ese valor resultante el valor del CFM mínimo. Y ese valor en este caso nos va a dar un valor de 5112.5 SFM, con lo cual podríamos garantizar que ese ciclón es el que necesitamos para esta tarea, ¿sí? Que tiene 4662, está por encima y podemos entonces utilizar esas medidas que las tenemos aquí, ¿sí? Y empezamos a reemplazarla, 1.59,5, el 84,5 de aquí, el 75 de acá, el 24 por aquí de esta parte de acá, el 47 de acá, el 10 de salida, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestro ciclón. Este ciclón es mucho más pequeño, les decía, el humo termina siendo más fácil de capturar, por eso necesita una menor velocidad, ¿sí? Y el ciclón pues va a ser mucho más pequeño también. Vamos con nuestro octavo ejercicio. Nuestro octavo ejercicio entonces tiene unas características aquí. Es una persona que trabaja con una máquina de procesamiento de hilaza. Las medidas son de 39 por 81 de nuestra campana extractora, ¿sí? Tenemos aquí entonces nuestros primeros cálculos. 30.28, que es igual a un pie. Hacemos nuestro cálculo, nos da 1.28 pies, ¿sí? Y en nuestro segundo dato del 81 centímetros nos da un valor de 2.67 pies. Ese valor para hallar el área, entonces lo multiplicamos, ¿sí? El primero por el segundo y nos da 3.41 pies cuadrados, ¿sí? La velocidad de captura para esto, ¿sí? Polvo fino de caucho, polvo fino de modelado de baquetilla y laza, ¿sí? Que es nuestro ejercicio, nos da de 2500 velocidad de captura CFM. Aquí tenemos entonces en nuestro cálculo para hallar el caudal, el CFM que nos permite tener el ciclón. Entonces tenemos acá un caudal de un CFM de 8525. ¿Listo?
hallamos nuestro ducto. Entonces el 81 lo dividimos entre 3, ¿sí? Eso nos da 27, un valor cerrado. Ese 27 lo dividimos por el 2.54 centímetros que vale cada pulgada, y eso nos da 10.62. Está muy en el filo del 10, pero necesitamos un ducto más grande para garantizar ese paso de esas partículas. Entonces nos vamos con un ducto comercial de 15 pulgadas. Y aquí tenemos nuestro cálculo que nos da 1.25 pies de diámetro, y en el área de ese círculo entonces nos da un valor de 1.23 pies cuadrados. ¿Listo? Nuestro ciclón va a tener unas características, en este caso de la talla 18, ¿sí? Porque necesitamos que pase esto o más partículas por minuto. Entonces tenemos la fórmula, empezamos a reemplazar, ¿sí? El 11.160 menos el 6.050, reemplazamos nuestros valores, hacemos el cálculo y nos da 8.605. Está un poquito por encima, ¿sí? Un poquito por encima, aquí casi que alrededor de 80, ¿sí? 80 por encima de 80 CFM por encima. Entonces nos sirve este ciclón, ¿sí? El número 18. Y lo que hacemos básicamente pues es desplazar las medidas del 207 acá para dar esto a la persona que se encargue de construir el ciclón y nos lo construya de esas medidas. Entonces tenemos ahí nuestro octavo ejercicio. Vamos a hacer el noveno. Tenemos una persona que trabaja en una fábrica de envasado de gas licuado del petróleo, de GLP. Pues eso es algo que yo lo hago a medida de propuesta ahí para hacer el ejercicio con el gas. No sé, no conozco estas fábricas, a ver cómo es que hacen su proceso, pero pensaría que es necesario que tengan un ciclón, porque pues están expuestos, son los gases, ¿sí? Y aquí tenemos entonces unas medidas, yo las he calculado así, de 45 por 80. Digamos que los cilindros más pequeños, que los pongan ahí mientras los envasan. ¿Listo? Tenemos entonces este noveno ejercicio, tenemos estas medidas, hacemos nuestras fórmulas de 3, regla de 3, perdón. El 45 centímetros, si lo vimos entre 30.28 centímetros, nos da 1.48 pies. Y por acá nos da la siguiente medida, 2.64. ¿Listo? Ahí tenemos esos dos datos que nos permiten hallar un área al multiplicarlos de 3.90 pies cuadrados. La velocidad de captura son vapores, gases, en este caso son gases, gas licuado del petróleo, ¿sí? O GLP, ¿sí? También conocido como gas propano, ¿sí? Y es el que viene pues, en los cilindros generalmente para cocina, para estufa, y la velocidad de captura es de 1000, ¿sí? De 1000 FPM. Tenemos para este noveno ejercicio entonces que hallamos un caudal, ¿sí? De 1000 FPM por 3.90, eso nos da 3.900 pies cúbicos de aire por minuto, y necesitamos un ciclón que garantice la captura de 3.900 pies cúbicos de aire por minuto, ¿sí? O CFM. Y aquí tenemos nuestra medida entonces, el 80, lo vamos a dividir entre 3, eso nos da 20.66, lo aproximamos a 27 centímetros, eso lo dividimos por 2.54 centímetros que equivalen a una pulgada, y eso nos da 10.62. Nuevamente tenemos un valor ahí muy pegado al 10, pero que necesitamos garantizar con un ducto grande, en este caso de 15 pulgadas, que es lo comercial. Y aquí tenemos nuestro dato, que esto nos va a dar un valor de 1.23 pies cuadrados. ¿Listo? Aquí tenemos ese noveno ejercicio, y acá tenemos entonces para esa necesidad de captura de 3.900 CFM, hacemos nuestro cálculo y hallamos este ciclón número 11, ¿sí? Que tiene 5.300 como su medida máxima, el 2.875 como su medida mínima. Al restar eso y al dividirlo por 2 nos da 1.222, y al sumarlo con el mínimo nos da 4.087. Esto está 187 CFM por encima del que necesitamos, entonces nos sirve, y ese va a ser el que usamos, el número 11,
en donde hallamos, pues reemplazamos esas medidas, 142.5 acá de pulgadas, 75 aquí, 75.5, las 67, las 42 que tiene de diámetro, la salida de 10 y los demás valores. Ese es nuestro noveno ejercicio. Y vamos aquí con nuestro décimo ejercicio. Nuestro décimo ejercicio, el final para este control de contaminantes tóxicos, ¿sí? Es una persona que trabaja con una fábrica en la sección de envasado de lubricantes 40W en aerosol. Es un lubricante que viene en aerosol para lubricar, ¿sí? Lubricar varios tipos de elementos. 40W, creo que es bastante conocido. Yo estoy simulando aquí para este ejercicio diagámico, pues que es una persona que trabaja en el envasado de eso. El dispositivo acá de la campana es mucho menor, tiene 20 centímetros solamente por 38 centímetros, es pequeño, estos recipientes son también pequeños. Y tenemos entonces que en nuestros cálculos de regla de 3 tenemos que necesitamos entonces o al hacer más bien nuestro cambio, tenemos acá de 20 centímetros por un pie dividido 30.28 nos da 0.66 pies por un lado. Y en el otro lado nos va a dar entonces 1.25 pies. ¿Sí? Esta medida es bastante pequeña en pies cuadrados en área. Nos da 0.825 pies cuadrados. Y la velocidad de captura para este caso también es un gas. ¿Sí? Va a ser de 1000 fpm. ¿Listo? Acá tenemos entonces nuestro ejercicio para hallar el caudal. Entonces el caudal multiplicamos esos dos, nos da 825 pies cúbicos de aire por minuto, que es igual al CFM. Y por el otro lado hallamos el ducto. ¿Sí? El 38 dividido entre 3 nos da 12.6, lo aproximamos a 13. Ese valor de 13 lo dimos por una pulgada. Por una pulgada, que en este caso son 2.54 centímetros, y eso nos da 5.11 pulgadas. Lo aproximamos a esa medida, pues en este caso mayor, de 6 pulgadas. Entonces acá vamos a necesitar un ducto que tenga un diámetro de 6 pulgadas. ¿Listo? Y aquí hallamos entonces qué es lo comercial. Este 6 pulgadas resulta siendo comercial. Pensaría yo, aunque uno suele encontrar de 1.5, de 2 pulgadas, luego ya ella pasa de 3 pulgadas, 4 pulgadas, 5 no es tan comercial, 6 pensaría que no es tan comercial, pues, diría yo que se consigue, luego pasamos a 8, a 10 y allá nos vamos a 15. Entonces vámonos en este caso con 6 pulgadas, ¿sí? En donde tenemos un 0.5 pies de diámetro. ¿Listo? Al hallar entonces nuestra área, solamente es, ¿sí? Si tenemos esto de diámetro, el radio, ¿sí? Es 0.25 al cuadrado, pues eso nos da el phi. Por 0.25 al cuadrado nos da 0.19 pies cuadrados de área que tiene ese ducto. En este ejercicio entonces vamos a buscar un ciclón que nos sirva, el 825 CFM, haciendo los cálculos, buscando entre lo más cerquita ahí, encuentro este valor de la talla 3 de ciclón. Ahí tenemos un CFM de 1200 menos 650, que es el valor que tenemos acá. Hacemos la operación y nos da 925. 100 CFM por encima, es un ciclón que nos aplica, que nos sirve para este caso, y aquí están sus medidas. Este es un ciclón mucho más pequeño, ¿sí? De 68 pulgadas de largo, de 30, bueno, por acá tiene 32 más 36 aquí, tiene apenas de salida 6.5, recordemos que es unos empaques bastante pequeños, la campana también es pequeña, el diámetro total del ciclón es solamente de 20 pulgadas, ¿sí? Y aquí el resto de medidas. Entonces ahí tenemos nuestro décimo ejercicio con el ciclón diseñado para este ejercicio. Voy a hacer una pequeña pausa y terminamos los 10 ejercicios de control de contaminantes. Ahorita vamos a continuar con el control de ruido. Listo, voy a hacer una pequeña pausa. Bueno, continuamos entonces. Acá tenemos
El control del ruido. El control del ruido es bastante importante para tenerlo en cuenta, dado que pues en los temas industriales suelen haber muchos motores. Estos motores ejercen un ruido en el momento que están operando, y ese ruido puede afectar el sistema auditivo de los trabajadores o de las personas que allí se encuentren, y eso generar dificultades, sobre todo en el largo plazo. Entonces es muy necesario que como seguridad en el trabajo pues lo tengamos bastante presente. ¿Listo? Entonces estos son los ejercicios prácticos. Vamos a empezar el primero de 10 ejercicios. El primer ejercicio, por acá tenemos ya una imagen que se nos queda ahí, y vamos a tener una medición en decibeles, ¿sí? Ahí tenemos unas frecuencias, una serie de frecuencias, ¿sí? Y una intensidad medida con un sonómetro que nos permita identificar entonces esos decibeles de manera precisa. Esta es nuestra fórmula para hallar entonces esto, ¿sí? Es 10 logaritmo y cada uno de los valores, ¿sí? 10, el logaritmo de la frecuencia 125, luego de la frecuencia 250, luego de la frecuencia 500, luego de la frecuencia 1000, luego de la frecuencia 2000, luego de la frecuencia 4000. ¿Listo? Esto lo dividimos, esta intensidad la dividimos entre 10 para llevarla al logaritmo, ¿sí? Y metemos ese dato sobre nuestra calculadora, ¿sí? Ese dato metiéndolo sobre nuestra calculadora, que en este caso pues yo lo he hecho con el celular, dado que la calculadora la tengo en una oficina y donde había hecho los anteriores videos, pero igual acá lo puedo hacer, ¿sí? Con nuestra calculadora, eh, que en este caso no lo va a ver ahí, por ahí. Bueno, tengo entonces ahí el ejercicio realizado, ¿sí? Que nos va a dar unos decibeles totales de 90.94 decibeles. ¿Listo? Eso por un lado. Por el otro lado tenemos entonces una protección. Una protección, en este caso va a ser una pared, un muro, una división, que nos permita separar esa parte ruidosa de motor con la parte donde estemos trabajando, ¿sí? Y de ahí viene la importancia de conocer que si no podemos eliminar mediante un muro, mediante una protección, ese ruido, pues nuestro trabajador va a tener que ponerse unas protecciones para evitar esa exposición. ¿Listo? Bueno, en este caso vamos a tener unos muros que nos garanticen algo de protección mediante a esos ruidos. Tenemos de que un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados, ¿sí? 100%, que es el metro, nos da 10.000. ¿Listo? Ahí tenemos ese dato. El peso del ladrillo en este caso para este ejercicio es de 1.200 gramos, 1.2 kilogramos. Y aquí tenemos entonces nuestras medidas. Tiene esa medida de alto, ¿sí? De 6 centímetros y de 17 centímetros. Es un ejercicio académico esto. Entonces hallamos de que esa área que me está protegiendo aquí es de 102 centímetros cuadrados a la hora que multiplicamos estos dos, 102 centímetros cuadrados. Pero esto tenemos que hallarlo en un metro cuadrado, ¿sí? Esto solamente es una partecita. Ahora sí, entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues al 10.000 centímetros cuadrados la dividimos sobre los 102 centímetros que tenemos aquí, y eso me da una cantidad de ladrillos que yo necesito para ese metro cuadrado de muro, ¿sí? Aquí tenemos que nos da 98.03, yo lo aproximo a 98 ladrillos de este tamaño. Cada uno de los ladrillos me pesa 1.200 gramos o 1.2 kilogramos. Y aquí tenemos entonces nuestros valores. 98 ladrillos lo multiplicamos por ese peso, ¿sí? Y me da un valor de 117,6 kilogramos por metro cuadrado. Esa es una protección, ya que tenemos ahí, nos empieza a proteger. En este primer ejercicio entonces tenemos el motor que tiene un ruido de 90.94 decibeles, tenemos el muro o la pared, ¿sí? Que tiene 117.6 kilogramos por metro cuadrado, y tenemos a nuestra señorita, la persona que está al otro lado y que va a requerir o no una protección, ¿sí? Entonces acá tenemos
esta protección, ¿sí? Que nos da el TL, que es igual a 20, ¿sí? El logaritmo, que es este valor, ¿sí? Por el 125, que es la frecuencia que tenemos allá de manera inicial, 125, que es la frecuencia, ¿listo? Menos 47, que es una constante. Entonces acá nos va a dar este valor, ¿listo? Me voy a permitir hacer el cálculo acá en el celular en este caso, ¿sí? Entonces, 20 logaritmo 117.6 por 125, que en este caso es la frecuencia, cierro paréntesis, menos 47. ¿Listo? Le doy igual y eso me da un valor, a ver si me sale por acá, me sale por ahí, de 36.34. ¿Listo? Entonces ese valor, ¿sí? Me va a permitir a mí ya tener un dato para hallar decibeles, ¿listo? Estos valores decibeles. Entonces tenemos este motor está produciendo este sonido, este ruido en decibeles, de 90.94 decibeles. Pero mi muro me está ayudando a contener 36.34 decibeles. Entonces le voy a restar, ¿sí? Y este valor de 94.94, que es lo del motor, menos lo que me resta, la protección que tengo con el muro, me da 54.6 decibeles, lo cual termina siendo favorable para que esa persona, pues, no requiera una protección adicional, pues, o un tema ahí, porque está en lo permisible, ¿listo? Entonces ahí tenemos ese primer dato. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, entonces tenemos un ladrillo con unas características diferentes, una intensidad también diferente de acuerdo a cada una de las frecuencias y tenemos entonces ahí esa división. Acá tenemos la operación, nuestro 10 logaritmo por cada una de las frecuencias, ¿sí? El valor que cada una de las frecuencias dio la medición con el sonómetro y eso me da un valor de 99.92 decibeles. Acá tenemos el 12, los 12 centímetros por los 36, ¿sí? Del ladrillo. Ese ladrillo pesa 560 gramos, perdón, 500, ¿sí? 560 gramos o 0.56 kilos. Aquí tenemos nuestra medida en área. Ese ladrillo me está protegiendo, me está cubriendo 432 centímetros cuadrados, ¿sí? A la hora que yo hago entonces esta operación, ¿sí? Los 10.000 centímetros cuadrados los divido por los 432 me da que yo voy a necesitar 23 ladrillos, 23.14 lo redondeo a 23 ladrillos para proteger a, a ese colaborador. Pero acá tengamos en cuenta que el peso pues también va a ser relevante para esa protección. Si es un ladrillo muy liviano, no nos va a proteger, así es bastante pesado, ¿sí? Entonces ese peso de ladrillo es determinante acá. Acá tenemos entonces el cálculo 23, ¿sí? Que son la cantidad de ladrillos y cada uno de los ladrillos me protege 0.56 kilogramos, ¿sí? Eso me da un valor de 12.88 kilogramos por metro cuadrado de protección. Yo lo entiendo y lo comprendo, lo interpreto desde esa parte, ¿sí? Acá tenemos entonces el ruido de este motor de 99.92 decibeles, el muro que me está protegiendo a mí con 12.88 kilogramos sobre metro cuadrado y el usuario. Acá le he puesto ya esto porque encuentro en mi operación previa que esta persona en la operación de 20 logaritmo sobre estos 12.88 kilogramos por metro cuadrado multiplicado por la frecuencia de 125 menos 47 me da 17.93 y a la hora que yo le resto a esto pues me está dando un valor de 82.79 decibeles, lo cual va a indicarme que este usuario, que este colaborador va a necesitar una protección auditiva para exponerse a ese ruido. O sea, este muro no me está protegiendo lo suficiente. Y como les decía, esto muy seguramente se da una por el área, que protege cada uno de los ladrillos, pero también eso por el peso del ladrillo. O sea, si yo tengo un material más liviano, me va a pasar más ruido. ¿Listo?
El tercer ejercicio, tenemos unas medidas diferentes acá de ladrillo, una intensidad diferente también, ¿sí? Y en este caso tenemos 86 para el 125 y así con cada una de las frecuencias. Nuestro cálculo de logaritmo, según 10 logaritmo, y con cada una de las frecuencias me da un valor de 95.28 decibeles para, para el ruido de ese motor en las diferentes frecuencias. Y tenemos acá entonces unos metros cuadrados. Un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados. El peso del ladrillo en este caso es de 1.700 gramos, es mucho más pesado que el anterior y mide 8 por 22, entonces hagamos el cálculo. Cada ladrillo me está cubriendo en área 166 centímetros cuadrados. Y a la hora que yo hago la operación para saber por metro cuadrado cuántos ladrillos necesito, me da un valor de 56,81 que lo aproximo a 57 ladrillos. Ahora esos 57 ladrillos los multiplico por el peso que tiene individualmente, el 1.7 kilogramos, lo cual me va a dar entonces un valor de 96.9 kilogramos metro cuadrado. ¿Listo? Acá tenemos entonces el ruido que nos hace ese motor de 95.28, el valor que me está protegiendo de 96.9 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Y aquí tenemos nuestro cálculo. Entonces tenemos que ese 20 logaritmo por el 96.9 por el 25 menos el 47 nos da 34.66. Es bastante ruidoso el 95.28, pero a la hora que yo le pongo ese muro con ese peso que tiene cada uno de los ladrillos y con esa área, pues está siendo determinante para que nuevamente me proteja a un trabajador, ¿sí? 95.28 decibeles menos 34 que me está quitando el muro ya en protección, me da 60.62 decibeles. O nuevamente ahí yo tengo un trabajador protegido en decibeles, en protección contra el ruido. ¿Listo? Esos temas pues fundamentales para el ejercicio académico y práctico, pues ya Dios mediante me permita ser especialista en este tema. Bueno, el cuarto ejercicio, tenemos acá un ladrillo de 7 por 21 con unas intensidades diferentes en cada una de sus frecuencias. Acá tenemos la fórmula 10 logaritmo, esto termina siendo muy fácil pues ponerlo en la calculadora. Sí es muy importante tener en cuenta que todos estos valores estén bien puestos para que no vayamos a tener errores, ¿sí? Aquí cada uno de estos valores bien puestos y este por ejemplo nos da un valor de 100.02 decibeles, pues bastante alto el tema, y vamos a ver el resultado con el ejercicio, pues con estos ladrillos cómo nos va. El peso del ladrillo en este caso es de 650 gramos o 0,65 kilos, la medida solo es de 7 por 21 que eso nos da 147 centímetros cuadrados, y yo voy a necesitar entonces 68 ladrillos de ese tamaño para cubrir un metro cuadrado. Ahora bien, con esos 68 ladrillos que cada uno pesa 0,65 kilos, me da un valor de protección de 44.2 kilogramos por metro cuadrado. Lo paso yo a este gráfico de acá en donde tengo 100.02 decibeles con una protección de un muro de 44.2 kilogramos sobre metro cuadrado, y a la hora que yo hago el cálculo acá con mi fórmula, ¿sí? Entonces encuentro que tenemos un TL de 27.84. Al hacer el 20 logaritmo, el 44.2 por el 125 que es la frecuencia menos el factor ahí que le pongo de 47, me da ese valor. Al restarle yo ese valor, entonces encuentro que tiene un 100.2 menos el 27, me está llevando a un 72.18, que lo encuentro yo, pues que hay que tener en cuenta una protección contra el ruido, en ese caso para ese colaborador. Ese es el cuarto ejercicio. Vamos por el quinto ejercicio. En el quinto ejercicio yo tengo acá un ladrillo de 9 por 21 con estas intensidades, ¿sí? De 70 en 125
de frecuencia, 78.6 de intensidad, y empiezo a hacer las intensidades ahí a las medidas con mi sonómetro. Esta es mi fórmula, ¿sí? Ya puesta acá, que la he hecho en mi dispositivo para hallar el valor de 84.97 decibeles. Aquí tenemos entonces un valor de 1 metro cuadrado, ya este valor lo tenemos, pero este ladrillo que mide estas medidas de 9 por 21 centímetros solo me está pesando 250 gramos, es muy liviano, ¿sí? Es muy liviano, a diferencia de lo que ya hemos puesto. En esas medidas de 9 por 21 me da 189 centímetros cuadrados y yo necesito 53 ladrillos para cubrir ese metro cuadrado. Esos 53 ladrillos multiplicados por los 0,25 kilos que yo requiero me da 13.25 kilogramos metro, o sea, metro cuadrado. Este valor lo traigo acá, el 84.97, el 13.25 kilogramos metro cuadrado, y en mi fórmula con 20 logaritmo el 13.25 por la mínima frecuencia menos el 47, que es la constante, encuentro yo que tengo un valor de 17.38. Si yo se lo resto a ese 84.97 me da 67.59 decibeles. Entonces el ladrillo es muy liviano, ¿sí? Pero el ruido también es mucho menor, apenas es de 84.97, entonces me está garantizando esos límites permisibles de ruido en decibeles para el trabajador. No necesitaría yo ponerle una protección individual, pero sí continuar con esas mediciones, ¿no? Esas mediciones pueden cambiar, porque de pronto el equipo, el motor, por ejemplo, empiece ya con una menor lubricación o un tema ya de desgaste que empiece a generar más ruido, y que yo, si no hago unas inspecciones periódicas a ese equipo, a ese motor, pueda que no tenga en cuenta que de pronto ya me está haciendo más ruido y no controle yo el nivel de ruido para cada uno de los trabajadores. Entonces, estos ejercicios nos sirven básicamente para eso. Creo, ingeniero Villa, que conozco el tema y que, pues, o sea, que lo he entendido y que el ejercicio, pues, lo resuelvo, ¿sí? Voy a continuar con el sexto ejercicio. El sexto ejercicio, entonces, acá tenemos estas frecuencias mucho más altas. Y tenemos un 9 por 21 nuevamente en el ladrillo. Tenemos acá una frecuencia, unos decibeles mejor de 106.35 a la hora que yo he aplicado toda mi fórmula, de 106.35 decibeles, ¿sí? Y con un mismo ladrillo, ¿sí? Estoy haciendo este ejercicio así para que se vea la diferencia, ¿sí? Entonces aumento los decibeles, ¿sí? La intensidad es como si no se le hubiera hecho mantenimiento a ese motor que ya les hablaba, y conservo nuevamente ese muro, ¿sí? De 250, ¿sí? Eso me está pesando cada ladrillo 0.25 kilos, ¿sí? Aquí tengo el 189 centímetros cuadrados, los mismos 53 ladrillos, ¿sí? Los multiplico, en este caso me da 13.25, y yo lo llevo entonces ahora a este caso. Ya ese motor está haciendo mucho más ruido, no se le hizo un mantenimiento, no se le ha hecho una inspección, bueno, o sí, ¿sí? Y ya me está dando esa medida de 106.35 decibeles, pero el muro sigue estando igual, no ha tenido cambios. 13.25 kilogramos metro cuadrado, ¿sí? Es lo que me ayuda a mitigar el ruido. Y a la hora de la fórmula, pues entonces yo encuentro los mismos 17.38, pero es que acá el ruido es más alto, entonces yo lo tengo en 106. Yo aquí tengo, si a la hora que le reste ese valor que me está protegiendo el muro, pues me va a dar un valor de 87.97 decibeles. O sea, si yo no hago un control a ese ruido, pues se me aumenta, y aquí voy a necesitar entonces a un trabajador con protección auditiva, ¿sí? Pero la idea pues sería mitigar, hacerle mantenimiento a ese motor para que vuelva a tener los mismos decibeles que tenía antes. Entonces, este ejercicio lo he hecho así para que miremos la diferencia que hay. En el séptimo ejercicio voy a variar un tema ahí. Entonces estoy manteniendo la intensidad, ¿sí? La intensidad me sigue siendo el 106.35 decibeles, pero
voy a cambiar el peso del ladrillo, lo voy a pasar de 250 gramos a 2000 gramos, ¿sí? A 2 kilos cada uno, con la misma medida, ¿sí? Bueno, aquí tiene una medida de 7 por 18, ¿sí? 126 centímetros cuadrados, y aquí en este caso va a necesitar 79 ladrillos, ¿sí? Porque ya me cambia ese tamaño. Esos 79 ladrillos multiplicados por los 2 kilogramos que pesa cada uno me da 158 kilogramos por metro cuadrado. A la hora que yo hago el ejercicio traigo nuevamente mi motor bastante ruidoso, 106,35 decibeles, con el valor de acá que me da 158 kilogramos por metro cuadrado. A la hora que yo le aplico esta fórmula, entonces me da que me está protegiendo 38.91, ¿sí? 38.91, y a la hora que yo lo reste, nuevamente aquí me da el 67.44. Entonces yo tengo dos opciones: el motor que estaba bien y el muro que me protegía me daba un valor similar ahí en los 60, que no había lío. En el ejercicio anterior, el motor ya estaba dañado, ¿sí? Estaba generando más ruido, y el muro seguía siendo el mismo, ¿sí? Y me aumentaba mucho el valor. En este caso yo podría tomar esa decisión de no arreglar el motor, sino que voy a engrosar ese muro, voy a cambiar el muro, a hacerlo más pesado, ¿sí? Y con eso yo también puedo proteger. Entonces, o yo puedo hacerle mantenimiento al motor, o fortalecer ese nivel de protección, ¿sí? En este caso un 67.19, pues que no me requiere entonces una protección a ese trabajador. Yo estoy haciendo el ejercicio así porque es como lo comprendo y considero pues que se encuentra bien. El octavo ejercicio, entonces, tenemos estas medidas de 68, 67 en cada una de las frecuencias, ¿sí? Aquí tengo mi operación entonces con la fórmula, y me da 76.35 decibeles. Yo tengo un ladrillo que mide 7 centímetros por 18 y que pesa 2000 kilogramos, ¿sí? 2000 kilogramos de peso. Cada uno de los 2000 kilogramos, no, 2000 gramos, o sea, 2 kilos cada uno de los ladrillos, con esas medidas. Entonces yo tengo los mismos 126 centímetros cuadrados, necesito 79 ladrillos, ¿sí? Y a la hora que yo lo multiplico por 2 kilogramos, ese me da 158 kilogramos por metro cuadrado. Yo disminuía ya los decibeles del motor, ¿sí? Los decibeles del motor están en 76.35, ¿sí? Digamos que están mucho más bajos del motor anterior, y la pared es mucho más gruesa, ¿sí? No, más gruesa, no, más densa, más pesada, 158 kilogramos por metro cuadrado. Eso me da entonces a mí un valor de 158, ¿sí? Que tengo acá, por 25 menos 47, y todo eso en el 20 logaritmo me da 38.91. Y miren cómo me baja drásticamente esos 76.35 de un motor que no es tan ruidoso, pero con un muro bastante potente que me protege, y me deja solo en 37.44 decibeles para yo tener un trabajador pues más protegido. ¿Listo? Por acá tenemos nuestro noveno ejercicio con una frecuencia de intensidad, ¿sí? Y con un valor acá de una frecuencia, una intensidad, y pues un valor ahí que yo lo pongo en decimal para poder hacer el 10 logaritmo, con la fórmula que me da 82.20 decibeles, con un ladrillo que mide 9 por 18, ¿sí? Y que pesa 950 gramos o 0,95 kilogramos. Acá tenemos entonces ese valor del 9 por 18, cada ladrillo me está protegiendo 108 centímetros, voy a necesitar alrededor de 93 ladrillos para cubrir todo ese metro cuadrado. ¿Listo? Y eso lo multiplico, esos 93 ladrillos, y me dan un total de 88.35 kilogramos por metro cuadrado de protección. En este caso, esto lo que me estás protegiendo. Acá tengo los 82.20 decibeles del motor, tengo los 88.35 kilogramos metro cuadrado del muro, y aplico entonces yo la fórmula del 20 logaritmo. Eso me da un valor de 33.86, que yo lo llevo a decibeles, y entonces esos decibeles, 82.20 menos 33.86 me da 48.34, y yo tengo un motor
que no es tan ruidoso, un muro bastante potente que me protege y un personal que puede estar al otro lado en un confort del ruido. Y vamos así con nuestro 10º y último ejercicio de este quinto video. De ya en total completar con este 30 ejercicios. El próximo video será ya con los últimos 10 para un total de 40 ejercicios resueltos. Considero de manera correcta, donde he tenido error lo he corregido y eso pues demuestra mi conocimiento. Este 10º ejercicio entonces tenemos que tiene estas intensidades de 82.6 en la frecuencia de 125 y así con cada uno de los temas. Reviso yo que estén las cifras correctas en cada uno de los temas, ¿sí? Y paso entonces a poner todo esto en la calculadora para que y esto me va a dar este valor, el 92.20 decibeles. Ese 92.20 decibeles tenemos un ladrillo que mide 10 por 30, bastante grandes. Y que pesa solo 230 gramos. Solo 230 gramos, un ladrillo bastante grande, o sea, 10 centímetros, es una medida grande, más o menos esta medida, por 3 veces eso, o sea, es bien grande en área, pero es muy liviano. ¿Se podría conseguir así? Sí. Podríamos decir que hay un muro, por ejemplo, que tiene algunas características no sé si con icopor o con algún material parecido, ¿sí? Que pesa solo eso. Aunque el material, algunos icopores o algunos de estas pueden también tener algunas consideraciones ahí acústicas, ¿no? Vamos a hacer el cálculo entonces. El 10.30 nos da 300 centímetros cuadrados por cada uno de los ladrillos y yo voy a necesitar para el metro cuadrado solamente 33 ladrillos. Y yo lo multiplico por ese peso, 0.23 kilogramos, ¿sí? Eso me da que el muro, ¿sí? El muro solamente me está pesando 7.59 kilogramos, un muro de 1 metro cuadrado. Eso es bastante liviano. Y tenemos esos decibeles de 92.20 decibeles, ¿sí? Tenemos en los 7.59 kilogramos, ¿sí? Y esto me va a dar entonces un valor aquí, ¿sí? De 12.54, lo que me va a llevar, ¿sí? A la hora que yo haga la resta del 92.20 menos el 12.54 del 79.66 decibeles, y voy a requerir entonces a un trabajador protegido ahí contra el ruido con unos elementos de protección ya de manera individual. Todos esos ejercicios permiten ver cómo a la hora que hacemos cambios en cuanto a mantenimiento de motor o motores ruidosos, etcétera, ¿sí? Yo debo poner más protecciones, ¿sí? Proteger más, dividir más. Esos cuartos técnicos deben estar muy protegidos para evitar que ese ruido salga, ¿sí? Y haga una contaminación auditiva que pueda en el largo plazo generarme afectaciones de un trabajador. Entonces es necesario hacer todos estos cálculos para tener eso en cuenta, ¿sí? Creo que en los 5 ejercicios que hice había demostrado el conocimiento de cada uno de los temas. Estos 10 ejercicios nuevamente pues me los refuerzan. Espero eso sea considerado para mi aprobación. Y considero pues que nuevamente he refrendado mi conocimiento en este video. Muchas gracias y ya ahorita en un momento nos vemos con el 6º y último video, ¿sí? Los 3 primeros entregados en octubre y estos otros entregados en diciembre. ¿Listo? Muchas gracias.